Mi nombre es María Cárcamo, vivo en Uruguay, trabajo en una organización que se llama Rapal Uruguay y esta organización toma varios temas, desde agrotóxico, contaminación por plástico y además trabajamos en alternativas como agricultura agroecológica. Tú me preguntabas sobre cómo surge el tema de la crisis del agua en este momento en Uruguay. Más bien, la crisis se viene apareciendo ya hace bastantes meses y bastante tiempo. Lo que ahora sucedió es hubo como un colapso. Ya no es más crisis, sino que es un peligro y una alarma bastante grave. No tenemos agua potable, el 60% de la población del Uruguay no tiene agua potable y el agua que tenemos en los grifos es agua salada y que se está mezclando con un poquito de agua que queda dulce y a medida que han ido pasando el tiempo, han pasado los días, el agua cada vez es más salada. Al principio, esto empezó a ocurrir en mayo, los primeros días de mayo. Y ahora ya estamos a principios de julio y como no ha llovido, el agua cada vez es más salada. En un principio de la crisis la gente podía beber o se recomendaba con algunas limitaciones el uso del agua y ahora se está diciendo no, el agua no es potable. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay que comprar el agua. Hay que comprar el agua dulce esa es muy cara. Aparte de ser cara, viene en envases plásticos. Y si tenemos que beber, todo el mundo tiene que beber agua, tiene que tener agua para cocinar, y eso ha significado un aumento sustancial de usos de envases plásticos. Y por eso es una situación extremadamente grave la que estamos viviendo. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? En este momento son medidas a largo plazo. De comprar una máquina que saque la sal del agua, eso va a llevar tiempo y además provoca otro problema, porque ¿dónde dejar la sal? Entonces no es un problema solucionar la crisis en este momento y dejar el resto seguir contaminando y seguir destruyendo. Y la otra solución es esperar que llueva. Y como no hay lluvias a la vista, eso también es extremadamente preocupante. La población uruguaya es de 3.500.000, no es una población muy grande comparada con otros países de América Latina. El tema es que donde estamos realmente sufriendo es el 60% de la población. Y si buscase otra alternativa, como traer el agua en cisternas desde otros departamentos, porque esto solamente está ocurriendo en la región metropolitana, podría ser, pero es una solución muy de parche, porque tendrían que llevar a poblaciones, lo que se está diciendo que por lo menos se lleve a los lugares donde es más difícil, porque esto cuesta dinero, o sea, comprar el agua dulce también es cara, entonces se está diciendo que por qué no se lleva agua en la cisterna a los lugares donde es más difícil de comprar, las poblaciones más vulnerables. Y sí, efectivamente, en este momento no se ha hecho. No, se estaba viendo como una alternativa, pero no se logró buscar esa como una solución. Y lo que sí se estaba haciendo es darle 1 litro de agua, 1 litro por día a mujeres embarazadas y personas con algún problema de salud. No es nada. Entonces, es realmente una alarma muy grande para la población, porque además es un gasto que nadie lo tenía en cuenta, como de repente encontrarse que, aparte de pagar, porque se sigue pagando el agua a la empresa que lleva el agua a las casas se le sigue pagando, por un agua que no se puede utilizar para los alimentos ni para beber, y entonces tenés que comprar agua en botella. Acá, ¿cuál es el problema? Como te decía anteriormente, son grandes cantidades de plástico que se están desechando y no queda otra
opción. Bueno, yo en un momento pensé que por lo menos podría, son envases además que son caros, yo no sé cuán caros debe ser de producir, pero llevan dos tipos de plástico, un plástico que es duro, que viene en la tapa y la manija para agarrarlo, sobre todo los bidones, y no creo que la industria que está produciendo el agua, que es la que vende el agua, vaya a querer reciclarlo, porque no les es rentable y probablemente para ellos les sea más fácil y más seguro vender el agua con su bidón. Lo que sí sacaron la intendencia, por lo menos de Montevideo, es que se lleven los envases pusieron contenedores en distintos lugares. Entonces, supuestamente va a ser reciclado. En Uruguay, sí, bueno, en Uruguay se recicla un porcentaje pequeño de plástico. La mayor parte se envía a Brasil, pero esa no es la solución. O sea, a ver, que me ponga así, el que yo tenga un contenedor en que yo pueda llevar el bidón, la única solución me soluciona a mí de no tener que ver plástico dentro de mi casa. Es la única una solución individual. No, a ver, una reflexión, pero no es solamente para Uruguay, es una reflexión para todo el mundo, ¿no? Esta crisis del agua, si bien es cierto, apareció como que la vemos muy rápido, es porque no ha llovido, ¿no? Pero nosotros que estamos trabajando ya hace muchísimas décadas, empezamos a trabajar cuando supimos que nos iban a instalar las plantas de celulosa. Dijimos, bueno, las plantas de celulosa se tienen que alimentar. ¿De qué se alimentan? De eucaliptos. Y los eucaliptos lo empezaron a plantar en todos lados. Y en una de las partes que empezaron a plantar incluso fueron las nacientes de los ríos. Y los eucaliptos chupan mucha agua. Los eucaliptos no es parte de nuestro ecosistema. Más, el ecosistema del Uruguay es pradera. Hubo todo un cambio de los ecosistemas. Eso por un lado. Tenemos los eucaliptos, dos plantas de celulosa que se nos instalaron. Empezó de a una, dos y tercera. Bueno, tenemos tres, pero dos que son enormes. Y acaba de inaugurarse el mes pasado la última planta enorme, porque además somos muy orgullosos porque tenemos la planta más grande del mundo. Bueno, no la más grande del mundo, sino que el emprendimiento más grande dentro del Uruguay. Entonces somos muy orgullosos por eso, cuando tenemos agua, ¿no? Eso es una cosa. La otra, que tenemos grandes extensiones de soja transgénica, ¿no? De vuelta, la soja transgénica utiliza grandes cantidades de agua y no solamente agua, grandes cantidades de agrotóxicos, entonces el agua también está contaminada. Y no olvidemos que los eucaliptos también tienen un paquete de agrotóxicos en todo su proceso de producción, porque cuando se elimina el eucalipto también le echas glifosato para matar el tronco que queda. Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Tenemos que estar alerta. Esto está sucediendo en este momento en Uruguay, en una zona incluso el 60% de la población, el 40% de la población del resto tiene agua, pero no sabemos hasta cuándo. ¿Eh? Ese es el tema. Y esto está pasando en Uruguay, pero puede pasar en Argentina, en Brasil, en la India y los países africanos. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que esto es un problema alerta. El agua es algo esencial. Podemos no tomar azúcar, no importa, no pasa nada, pero sí no podemos vivir sin el agua. La necesitamos absolutamente para todo.